Haceres, esta es la pregunta que probablemente me estén haciendo y me han hecho más veces desde que estoy con esto de la página hablando de la política. Es el por qué los cubanos votan en su mayoría republicanos. Para los cubanos que votan republicanos será fácil, pero responderlo, ¿no? Pero en realidad está basado en un bombardeo mediático que recibe el cubano cuando llega aquí, que no existe prácticamente en ningún otro lugar del país. Pero bueno, hay que explicarlo, lo haré rápidamente, como yo siempre trato de hacer las cosas, con un poquito de una mezcla de un café medio americano, con no sé qué, con unas cremas, en fin. Vayamos a grano. Este país, ¿por qué el cubano vota republicano? Bueno, porque al Partido Republicano le interesa mucho el voto republicano, muchísimo. Es fundamental. Fundamental. Al demócrata no. ¿Por qué? Ahí tenemos que ir a las elecciones presidenciales. Este país se vota por estados y cada estado ofrece a la elección presidencial, cada presidente se elige por cada estado, vota por los dos candidatos y basado en la población, la densidad poblacional, mientras mayor población tenga un estado, mayor cantidad de votos electorales gana el candidato que, valga la redundancia, gane ese estado, y así se van sumando. El que más tiene es la California, que siempre es demócrata, siempre la mayoría de los demócratas es imposible de revertir por los republicanos. Luego viene Texas, que es un poco menos, pero bastante. También siempre lo ganan los republicanos, a diferencia de California. Y después vienen dos estados, están Nueva York y la Florida. Nueva York siempre es demócrata, la Florida no. La Florida lo mismo la gana uno que la gana el otro. Por ejemplo, Obama la ganó 2 veces. Últimamente se ha inclinado más al bando republicano. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que que las elecciones se están decidiendo en otros estados y los demócratas se fueron a invertir el dinero allá en el Roosevelt, donde están Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Pero los republicanos no tienen esa opción. O sea, los demócratas pueden prescindir de la Florida. ¿Por qué? Porque tienen Nueva York, que son los dos estados que le siguen de los más populares, que más votos electorales dan. Pero los republicanos no, ¿saben? Los republicanos después de Texas no tienen Nueva York, y si no tienen la Florida no ganan. Los republicanos sin la Florida, sin esos 30 votos electorales que tiene la Florida, no van a ganar, aunque ganen Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, no la ganan. No tienen cómo, no les da la matemática, porque muchos de sus estados, la mitad de sus estados prácticamente son los menos poblados: Dakota, South Dakota, Nebraska, Idaho, Iowa, estados que no vive prácticamente nadie. Entonces ellos tienen muy pocos estados grandes. Illinois, que es otro de los estados grandes, como está la capital Chicago, también es de los demócratas. O sea, Massachusetts. O sea, los republicanos no tienen combinación. Si el republicano pierde en la Florida, pierde en la elección presidencial. No hay manera, no hay forma de llegar allá arriba. Entonces, permiso, los republicanos se han puesto de lleno para la Florida. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la diferencia en la Florida? Y se lo puedo mostrar con las últimas elecciones. El voto cubano, y en parte el venezolano también, pero el voto cubano. ¿Por qué? Tú no puedes cambiarle la mentalidad al blanco que llega viviendo en la Florida desde hace 40 años, o al afroamericano, o al inmigrante, al boricua. No se lo vas a cambiar. No va ya eso, uno votan por un lado y no votan por el otro. ¡Pum! Por eso es un estado bisagra, siempre votan los mismos. Pero ¿a quiénes sí le puedes cambiar? A los que van llegando, que no conocen cómo funciona esto. Los cubanos, fundamentalmente. ¿Qué les preocupa a los cubanos? La dictadura, la izquierda. Ya, ellos llegan aquí y le llaman a eso la extrema izquierda. Yo creo que lo de la extrema izquierda se lo están haciendo más por los colombianos y los venezolanos que por el mismo cubano en sí. Porque un cubano nosotros no conocemos en Cuba lo que es la extrema. Nosotros llegamos aquí y nos dicen izquierda, ya nos asustamos. Entonces se ponen, es un bombardeo mediático que con la extrema izquierda y los demócratas son socialistas y van a construir socialismo. Y ya, es todo el tiempo. Entonces cuando tú llegas aquí, todas las emisoras son republicanas, los canales de televisión locales son pro-republicanos. Aquí todo el mundo republicano, casi todo, prácticamente el 99% de los políticos dice que Trump es un buen presidente, están a favor de Trump para ganar. Entonces es un bombardeo que eso no hay quien lo impida, quien lo resista. Hay muchos que dicen, pero eso no puede ser así, el voto cubano no es tan importante. Sí lo es. Cuando tú tienes un estado donde la mitad de los votantes son otros y la mitad es
son de un partido y está tan empatado, tú necesitas buscar la diferencia. Y la diferencia, por ejemplo, se dio en Miami-Dade, en el condado de Miami-Dade, en las últimas elecciones. Históricamente los demócratas la ganaban una ventaja de 300.000 y esta ventaja se redujo a solo 100.000. Esa diferencia de 200.000 fueron cubanos y venezolanos. Y fue en Miami-Dade, no ocurrió en más ningún otro condado del estado. No ocurrió, fue solamente en Miami-Dade. Así que no hay ninguna discusión. Los que le dieron un triunfo a Trump en el estado de la Florida, tan holgado comparado con los anteriores, no que sea muy holgado, pero lo fue comparado con los de Obama, con los anteriores, o con el mismo del 2016 con Hillary, fueron los cubanos y los venezolanos. De eso no cabe duda, no cabe duda. Por eso el bombardeo va a seguir siendo más duro que nunca. Por eso todos estos influencers de la noche a la mañana en el año cuando fueron las elecciones del 2020, de repente todos tenían su rutina y de repente todos empezaron Trump, porque evidentemente los republicanos invirtieron en los influencers de Miami-Dade. Y es así. Sin embargo, es tonto. Es muy tonto porque es muy fácil demostrarle a los cubanos que los demócratas no tienen nada que ver con el socialismo. Lo que sucede es que los demócratas emplean políticas socialistas en el aspecto social, valga la redundancia, como lo hacen todos los países del primer mundo. No existe un país del primer mundo que haya desarrollado su nivel de vida sin utilizar elementos del socialismo, sobre todo en la parte social. Por ejemplo, todos los países del primer mundo, un país, para que sea una sociedad próspera, necesita tres cosas. Necesita que marchen bien la parte política o de gobierno, que marche bien en la economía y que marche bien la parte social. Entonces, estos países del primer mundo, pero ¿qué hacen? En la parte política, en la parte de gobierno, la democracia, es el sistema que todos tienen, desde Canadá, Estados Unidos, China, Japón, todos, Europa. La democracia es el único sistema de gobierno lógico y positivo que haya dado un desarrollo en las últimas décadas, no se conoce otro. Después viene la economía, que es el sistema capitalista o economía de mercado, y después viene el aspecto social, que ahí es donde entran las políticas socialistas. Todos estos países tienen políticas socialistas, todos, a la hora de enfocar la parte social del país. Estados Unidos las tiene y los cubanos las usan. Lo que pasa es que ellos creen que el socialismo, los republicanos les han vendido que todo lo que sea gratis, o sea, que no haya que desembolsar de tu bolsillo, ¿me entiendes? Bueno, es socialismo. Y es una tontería, porque los cubanos, si tú le quitas las cosas socialistas de Estados Unidos, se van de aquí, porque no se dan cuenta. Pero imagínate tú que, ¿cuántos aspectos socialistas hay aquí? Las escuelas. Las escuelas públicas, una creación de los demócratas en la década de los 80, de los 60, que fue la década más progresista aquí. Era una super mayoría demócrata y pasaron prácticamente todas las leyes. Algunas, como el Social Security, también fueron los demócratas, pero bueno, ya con Roosevelt, los años 30, 40, 30 y tantos, finales. La misma escuela, tú llegas un cubano aquí y el cubano no tiene dinero, ningún emigrante va a tener dinero para poner un niño en una escuela privada. Antes de los 60 la mayoría de las escuelas eran privadas. Y el atraso escolar aquí estaba a la patada. Bueno, imagínate que en los 50 y 60 todavía se estaban linchando afroamericanos en el sur. Fíjate si el atraso aquí estaba violento. Esto ayudó a sacar el país mucho más adelante de lo que ya estaba, que estaba económicamente, pero socialmente era un país muy atrasado. De hecho, se sigue atrasando. Hay estados sureños aquí donde la gente lo que tiene es un zapato en la cabeza. Son millones, zapatos en la cabeza. Entonces tú le dices al cubano, mira, si a ti no te gusta el socialismo, saca a tu niño de la escuela pública, porque la escuela pública es gratuita. O sea, tú no tienes que pagarla, la paga Liborio con los taxes, como lo hacen todos los países del mundo. Sin los taxes ningún país del mundo tampoco desarrolla, Imposible sin los impuestos, imposible. Hasta ahora no se ha visto otro. Y entonces así las escuelas, si un cubano no tiene dinero para pagar una escuela privada, entonces necesita el socialismo. Las cosas de las socialistas, no el sistema socialista, porque no estamos hablando de sistema. Un sistema socialista es aquel que el socialismo lo acapara todo, lo mismo la parte del gobierno, la parte económica y la parte social. Y ya se sabe que el socialismo en el gobierno es una mierda porque cae en dictadura. Y en la parte económica no sirve, miren a Cuba. Qué ejemplo, miren a Venezuela. No hay que ir muy lejos. Pero entonces, si tú a los cubanos le empiezas a demostrar esto, ellos enseguida entienden. Lo que pasa es que el político y la radio está copada por todo lo que sea republicano. Y le tienen miedo a usar la palabra socialista. Porque es miedo. Al final es miedo. El cojo. Pipo, si no fuera por el socialismo, ustedes no estuvieran aquí.
por las cosas buenas del socialismo, porque no es el sistema socialista, son las cosas buenas del socialismo, como por ejemplo la salud, Medicare. Aquí todos los cubanos cuando lleguen y sus mujeres salen embarazadas y tienen niños, todo eso se lo cubre el Medicare. Invento demócrata del socialismo también. Socialista, es un invento socialista. Eso no lo inventó el capitalismo. El capitalismo de por sí no es una forma de gobierno, porque aquí todo el mundo, esto es un país capitalista. No. La economía estadounidense es un país capitalista. Esto es un país democrático. Hay que hablar correctamente. Porque todo el mundo cree que el capitalismo es esto. Esto de poder decir lo que yo quiero en la Constitución. Eso no tiene nada que ver. El capitalismo solo es un sistema económico. La forma de gobierno es la democracia. Ya, ahí es donde entra la Constitución, las libertades, los derechos. El capitalismo es billete. Trabaja y págame, punto. Déjame trabajar y déjame subir, déjame tener mi negocio, prosperar, déjame tener varios negocios, que mi negocio. Eso es el capitalismo. Vamos a comercializar, yo te vendo, tú me dejas, te vas a esto, vamos a poner una tienda aquí, hacerle competencia a aquel, hacerle economía de mercado. Pero cuando uno habla de sociedades con libertad, con derechos, no tiene absolutamente nada que ver el capitalismo. Son de sociedades democráticas, que es lo que tiene que ver con los sistemas libres de derechos y con donde se respetan las libertades y los derechos. Pero bueno, es eso, cabrón, es bombardeo mediático. Saben que el cubano, tú le echas miedo con el socialismo, olvídate de eso. Y hoy prácticamente todos están diciendo que Biden, mira cómo tiene el país, esto vamos para el socialismo. Y es una ignorancia total, porque no hay nada, no hay un solo elemento, no hay un solo cubano en el mundo que pueda venir aquí y decirme, Biden es socialista ni que está haciendo socialismo. No hay uno solo. Tú te pones a conversar, he conversado con todos y al final todo dice, no, pero él, y no pueden sostenerte en la conversación porque es un nivel de ignorancia y de adoctrinamiento, que es lo que tienen los cubanos en Miami, de adoctrinamiento republicano tan bestial que ya de verdad se creen que Estados Unidos es socialista, si no están los republicanos en el poder. ¿Y tú qué tontería? Si no hay nada más comunista que Trump, no hay nada más comunista, más cercano al comunismo que el Partido Republicano actual. Todo lo controla un tipo. Busca qué pasa en los países comunistas. Hay un solo partido y lo controla un tipo. Esos son los republicanos. Si no fuera por el Partido Demócrata, que todavía sigue siendo democrático, ya se hubiese acabado la democracia en Estados Unidos. ¿Vieron? En vez de preocuparse tanto por lo que le dicen los republicanos, no se preocupen por lo que los republicanos le digan. Preocúpense por lo que los republicanos están haciendo. Que eso lo están haciendo en sus narices. Y ustedes no se dan cuenta. Dale, en fin, cabrón, era un poquito para explicar eso, que al final todo parte de la ignorancia. Pero no solo de la ignorancia. Recuerden que Alemania fue un país sumamente culto y preparado, y aún así Hitler les viró la cabeza y les dijo que los culpables de todo eran los judíos. Y a los 5 años todo el mundo quería sacar a los judíos de Alemania. Así pasa, así están haciendo ahora. Imagínate esta gente con las redes sociales, la internet, las redes sociales. Es un bombardeo por donde quiera. Yo creo que lo primero que hay que hacer es parar ese bombardeo. Pero bueno, ¿quién para eso? Eso es un negocio, hacer. Dale, cuídese, hacer, Tron.